quiero empezar comentando un poco el porqué de los dos textos. ¿Quién los eligió? Los eligió Ricardo Trigo, que es el artista que hizo los dos paneles de metacrilato. Su trabajo pues está muy en la onda del tema de los neomaterialismos y de las nuevas, digamos, formas de entender los objetos, como decía en el texto de Pau Alsina, no tanto en base a un contenido, o sea, no es que esa obra exprese una idea o algo así, sino en principio en base a lo que los propios materiales de lo que está hecho, qué historia tienen, cómo hablan por sí mismos y tal. Él está muy interesado pues, en toda la historia que tienen esos materiales desde, por ejemplo, en el caso del metacrilato, el inicio militar que tiene el material, ¿no? De los plásticos que se utilizan y tal. Creo que fue un caso de un aviador que el cristal se le rompió, era un diseño para los cristales de las cabinas, ¿no? De los aviones, y se rompió por una explosión y tal, y se le quedó incrustado un trozo en el ojo, ¿no? Pero descubrieron que el ojo no lo toleraba, digamos, ese material, y gracias a eso se empezó a desarrollar la tecnología para las lentes de contacto y lo que sería ¿no? Entonces, todo ese tipo de historias son cosas que él me ha contado, no quería hablar allá, pero que es parte de su interés en el desarrollo de la obra, ¿no? Entonces, los dos, yo les pregunté un poco, ¿no? Que me contase qué tipo de relaciones quería establecer con la exposición, porque sí me parece que voy a explicar un poco las otras sesiones del club de lectura. Ya lo hemos ido hablando un poco, la dinámica que nos interesa no es venir aquí y contar la exposición, sino tratar de dar un material previo a la gente para que hable un poco y también fomentar en ellos un poco el ejercicio del comentario, pues oye, creo que... Entonces, por eso le pedí le pido a los artistas que me pasen unos textos, pero también que los relacionen un poco con la expo y también qué temas pueden salir a raíz de eso, ¿no? Y bueno, Ricard pues me contestó, me dijo que realmente el primer texto, el de Pau Alsina, le interesaba especialmente por la idea de la diferencia entre software y hardware, ¿no? Que lo diferencia en el propio texto como no digamos como una especie de tratar el tema del neomaterialismo. Yo creo que tratar no tanto de quitar la idea, ¿no? Y quedarse solamente con el contenido, ¿no? Sino poner en una escala simétrica tanto el hardware, ¿no? Que vendría a ser lo que entendemos por la materia, o sea, de qué están hechos los cuadros, de óleo, se utiliza un material que tiene una reacción química determinada y tal, y que ya esos materiales pueden hablar por sí mismos, ¿no? Pero que casi siempre en la historia del arte han sido utilizados en base al software, que en este caso, como habla Pau Alsina, vendría a ser la idea, ¿no? El contenido, pues yo quiero expresar esto, y en base a eso el material siempre queda relegado a un segundo plano y por eso no tiene ese protagonismo, ¿no? Que le interesaba. Entonces Ricard me planteaba como primer punto, a lo mejor algo de lo que podemos empezar a hablar luego, es esa diferencia. A mí me gustaría plantear como dos puntos para empezar, y el primero sería ¿no? La diferencia entre qué entendemos como hardware y software, y por qué realmente es interesante de repente todo este tema de los neomaterialismos, de tener en cuenta pues los materiales de lo que están hechos las cosas, y no tanto el contenido, sino las ideas, sino vamos, un poco eso, ¿no? Y después el otro texto le interesaba en una como digamos, como un trasfondo más bien, o sea, un texto más largo, es más excesivo, pero también es verdad que hace una historia, le parece interesante el recorrido que se hace, o sea, Manuel de Landa lo que hace es precisamente tratar de hacer una historia que tenga en cuenta ese hardware, digamos, ¿no? Un tipo de materialismo que tenga en cuenta no solamente la historia como una sucesión de hechos, como una lectura totalmente razonable y lineal de cosas que han surgido una a través de otra, en el cual una de las cosas que dice Manuel de Landa es no es que los seres humanos hayan desarrollado tecnologías de forma consciente, sino que se han ido encontrando con esas tecnologías, en base a ellos han ido probando, ¿no? Es casi en el hacer, ¿no? En el
movimiento, cómo han ido surgiendo y muchas tecnologías, como vimos antes el tema este del trozo de metacrilato que se queda incrustado en un ojo, es una cosa accidental y no es contingencia, casi más que un propósito, digamos, que va en una línea. Toda esta teoría, por poner un poco de trasfondo también, viene un poco de la idea de la que aparecía en los dos textos, ¿no? La teoría del actor red. Es digamos, como una rama de la sociología en la que tienen en cuenta, o sea, que está bastante interesado desde Bruno Latour, que vendría a ser el que escribió el libro este de Nunca fuimos modernos, que viene a decir que realmente el problema de la modernidad es que separa las cosas en dualidades, en la dialéctica, ¿no? Naturaleza y cultura, y realmente haciendo que eso quede como una, digamos, una lectura asimétrica, digamos, de la realidad. Ellos proponen una asimetría en que tanto los objetos, o sea, que naturaleza y cultura estén en el mismo plano, y al mismo tiempo, pues, el análisis de la realidad no se basa únicamente en las cosas que hacen los humanos, digamos, y que, por tanto, la cultura, sino también las cosas que hacen los objetos o los no humanos, que debería ser la naturaleza, ¿no? Un poco todo lo que está ahí, ¿no? Y entonces, digamos, la teoría del actor red parte de esa idea, ¿no? De que si hay que hacer un análisis social de las cosas, son tan importantes las cosas que no son humanas como las cosas que son humanas, ¿no? Entonces, en esa línea, pues Manuel de Landa parecía interesante el tema a Ricard le parecía interesante el tema de lo no lineal, precisamente como ese producto digamos, Manuel de Landa habla de lo no lineal cuando una cosa, digamos, tiene causa y efecto, ¿no? No es que los acontecimientos históricos de repente vayan en un progreso que es un poco la idea de la modernidad, ¿no? Va desarrollando las cosas de manera dialéctica, antítesis, y digamos, en una dirección, sino que va probando las cosas, ¿no? Ellos hablan en el texto, es interesante cómo habla del surgimiento de las ciudades y de ciertas tecnologías que no empezaron, digamos, al mismo tiempo, todas a la vez, sino que, bueno, sí fueron movimientos en lugares separados, que no estaban para nada conectados, y durante un tiempo convivieron desarrollando posibles desviaciones, ¿no? Es que no hubiese sido lo mismo a lo mejor que hubiese habido determinadas condiciones geográficas en un lugar que no. Ponía el ejemplo no me acuerdo ahora muy bien de la pesca, ¿no? La ausencia de repente de algunas o acontecimientos históricos o naturales que hicieron que de repente una sociedad fuese por un lado, ¿no? Entonces eso también es como, hay digamos, un espacio de negociación, el tiempo no lineal, es un espacio en el que pues, van pasando cosas y la contingencia, digamos, es un elemento muy importante, no hay un programa que se vaya a ir haciendo. Y en esa línea también, pues él le interesaba como, digamos, como una especie del texto, le parecía como un material bueno para hablar de fondo, ¿no? A todo eso. A mí se me ocurre la pregunta es eso, ¿qué tiene que ver todo esto con el presente o de qué manera nos puede tocar, ¿no? Un poco el texto de Manuel de Landa a la actualidad, ¿no? Claro. A mí me parece interesante precisamente el análisis que hace de no tener en cuenta tanto la historia por unas condiciones, o sea, históricas usuales, o sea, la metodología que él propone no es un análisis histórico de acontecimientos, sino casi científico geológico, ¿no? Digamos que él plantea los dos ejemplos de sedimentación y de embonaje, que es una palabra que no existe, o que la estuve buscando durante un montón de tiempo, pero que vendría a ser como meshworks, es en inglés, sería como un sistema de malla, ¿no? O algo así. Y bueno, esas dos metáforas, ahora pues sí, podemos ir hablando de ellas y tal más adelante. Si hay alguna duda, si hay alguien todo lo que llevo hablando de ¿Alguna pequeña duda? 10 minutos suena chino, pero más o menos. Bueno, quería simplemente, me parecería empezar, para no irnos un poco por las ramas, empezar por esa idea de lo de software y hardware, y un poco también utilicen la exposición como una forma de comentar, o sea, como en qué medida les parece que la exposición puede servir como un ejemplo para hablar un poco de lo que hablaba Powell-Sina en el texto.
Bueno, voy a empezar. Claro, sí, sí. Con esto del software y el hardware, hay un libro de José Luis Brea que se llama Memoria RAM. ¿Lo conoces? No, no lo he leído, sé cuál es, pero no. Vale, pues en ese libro, para hacer un poco de paralelismo, habla del RAM y de la memoria RAM y la memoria ROM, ¿no? Y habla de que la creación artística, la creación contemporánea es memoria RAM, es decir, la que es de proceso, no la que es de almacenamiento de todo el hardware. Entonces me gusta casi esa contradicción entre lo que habla el texto, que no lo he leído, que tú has explicado, de lo que interpreta Ricard, ¿no? Para él lo importante es el hardware, el software, o sea, esa memoria ROM, y sin embargo para José Luis Brea, que supone un poco está como teorizando sobre todo esto que ocurre y tal, lo importante es la RAM, que es la de proceso, ¿no? Que es la que genera las cosas, ¿no? Y no el material que lo genera, ¿no? Entonces me parece divergente, ¿no? Sí, en realidad es como la contradicción. Es como la contradicción, ¿no? Que, entendiendo que, pues que bueno, esto viene de Benjamin, claro, paso 3 días con Benjamin, ¿no? O sea, el siguiente paso al autor como productor. Deja de ver el autor para estar el productor. Entonces como que todo se mezcla, ¿no? El material, el proceso, el autor y el productor. Que me parece como que ni siquiera se complementan, sino que es que se contradicen. Claro. Yo creo que en realidad lo que habla Pablo Alsina también es como lo que habla del mito del arte digital. Es interesante también como verlo, ¿no? De qué manera él lo plantea. Y yo también al principio era como, bueno, sí, o sea, obviamente sabemos que hay cierto hardware, o sea, sabemos que hay unos ordenadores, sabemos que en el desierto de no sé dónde hay unos edificios enormes que mantienen todos los datos de internet, tal, bla, pero que eso, digamos, vendría a ser el hardware, pero aparte de lo que él va desarrollando, y me parece interesante en el texto, que a lo mejor, no sé si diferirá tanto de Brea. De Brea leí las obras frías un poco, pero no he leído este otro, pero en realidad lo que ellos hablan realmente es que el internet no solamente se queda en el plano, digamos, de la información, sino que toda esa información también genera unas relaciones, y a lo mejor por el caso, por ejemplo, que a lo mejor, pues, por ponerte un ejemplo, Solar es un producto de internet, ¿no? Del punto en el que ya hay una materialidad en todo eso, ¿no? O sea, el hecho de que la gente se pueda comunicar de una manera más rápida, de repente, que puedan tener un sistema al igual que otras cosas, ¿no? Otros modos de relacionar, digamos, crear relaciones que son físicas, ¿no? y que se performan, ¿no? Que digamos que se hacen. Él habla, por ejemplo, él habla de poner un ejemplo con la obra, el libro de Solari, de Lem, ¿no? Que a mí esa metáfora la cito un montón porque me parece como muy ilustrativa, ¿no? Y es que están en la nave esa, ¿no? Entonces la nave es como esa memoria RAM, ¿no? Y un poco es el lugar donde las cosas están, ¿no? Y luego todo lo circundante a la nave es una especie como de estación, ¿no? Todo lo circundante es una especie como de fluido orgánico que tiene vida propia, ¿no? Y que además se cambia cada vez que sucede algo, ¿no? Y se genera nuevamente. Entonces nunca es igual, ¿no? Entonces a mí eso me parece que está dentro a pesar de que o sea, cada material, ¿no? Al uso, al contacto, al proceso, a la interacción, cambia con respecto a sí mismo, ¿no? Entonces eso es un poco lo interesante. Claro, también. sí. No, bueno, que a mí lo que me gustó del texto, sobre todo es como el tener en cuenta la visión holística y sobre todo a partir de la crítica al arte digital, como que a lo mejor a los 90, cuando empezaba internet y estaba José Luis Brea y estaban impulsando el trabajo de Lola García, todo eso, como que lo último y tal, al final se estaba como cayendo en una lógica moderna, ¿no?
de pensar, hostia, es que lo último es lo digital, entonces tenemos que ponerlo todo en las nuevas tecnologías. Y claro, eso te lleva a legitimar lo anterior o a dejar de tener en cuenta todas esas capas de sedimentos anteriores y a lo mejor no porque hay que meter todos los huevos en esa cesta. Entonces, me parece como que siempre es una tendencia que tenemos, ¿no? a darle importancia o darle peso a aspectos o en la creación. De repente hay como una tendencia y parece como que hay que meter todos los huevos ahí, pero yo creo que la postura, ¿no? más contemporánea, o ya mirando la lógica moderna, ¿no? sino teniendo como un peso ya de historia, sería pues tener en cuenta todos los pesos, ¿no? La visión holística, ¿no? Si, por ejemplo, me sorprende de lo de la materialidad ahora, que se pone como cara de repente parece que vuelve, sí. cara de repente vuelven los objetos y cara a lo físico es lo que tiene importancia y tal. Que viene toda la documenta esta de Casa de Última que se valora Sí, los objetos. también un giro ahí en todo el tema de la filosofía también, el tema del realismo especulativo y tal. Y que a mí me sorprende que es casi no una copia, no sé, porque tampoco he leído tanto, pero a mí me recuerda un montón al esencialismo de Greenberg. Sí, es muy en vuelta que digo, hostia, o sea, de repente lo que estaba ultra criticado y le estaban dando un montón de caña, ahora de repente es lo que está... ¿Y cuál es la diferencia, no? O sea, porque le pones, lo vistes de nuevas palabras. Es lo que yo todavía no termino de entender, de por qué este retorno a darle esa importancia a lo material, si durante... Bueno, que a mí me gusta, yo entiendo como un arte como un círculo, ¿no? Que siempre va dando vueltas, que de repente pues, se van compensando y van a aparecer, que así va construyéndose. Pero es como algo que por ejemplo, Greenberg no sale nunca. Hostia, tío, si... No, te iba a decir que Graham Harman, el que está con el tema del realismo especulativo, tiene de hecho un texto que habla sobre Greenberg y sobre Duchamp, le compara y de cómo ha sido la hegemonía, digamos, durante el siglo XX, la victoria de Duchamp y el fracaso de Greenberg, que vendría a ser. Y de alguna manera lo que intenta recuperar es como conciliar es una defensa de Greenberg, pero intenta conciliar un poco o sea, sacar los valores precisamente de lo que tú estabas comentando, ¿no? Que tenía Greenberg, y a mí hay también un punto en el que dices tú, bueno, ¿todo esto para qué sirve? Porque el rollo de lo no humano, de pensar las cosas como... o sea, yo creo que es una cosa que nos toca como muy de lejos y podemos correr el riesgo de estar diciendo patujadas todo el rato, porque a menos que no nos metamos en geología, estamos hablando sobre cosas, metáforas científicas que no entendemos y tal, pero es verdad que como hay un acercamiento como del arte, digamos, a la tecnología, a mí sí hay cosas que me parecen interesantes, como por ejemplo, de qué manera se pueden llegar a pensar cosas que ahora mismo están fuera del control, digamos, o en el futuro parece que van a estar fuera del control del ser humano, podría ser un poco el cambio climático, el tema de lo... Yo creo que ese es el quid de la cuestión del realismo especulativo de Harman, que en realidad él no deja de ser un especulador funambulista, porque realmente todas sus teorías se sustentan en conferencias que ha dado, entonces en esos textos reunidos, y a mí me parece súper interesante porque yo creo que ese es como el punto. O sea, realmente los teóricos que son críticos con él apuntan a que, claro, o sea, el punto en el que está la humanidad actualmente, que es lo que tú estabas un poco hablando ahora, es tal en el que, o sea, lo que queda por enaltecer, lo que queda por estudiar, según Harman, sería volver como a Heidegger, a la cosa en sí, imagínate qué loco, y ver, o sea, y establecer un sistema de relaciones realmente matérico entre las propias materias, o sea, sin tener en cuenta el sustrato humano. Y cuando eso te quería preguntar, o sea, cuando eso, ¿por qué le interesaba a Ricardo Trigo esto? Pero es que hay una diferencia entre... Esa es la pregunta. Pero no, porque hay una diferencia de todas formas. Todo el tema de Graham Harman, también del realismo especulativo y tal, tiene en cuenta todas las condiciones como no... O sea, entra el factor siempre del noúmeno, digamos, que es como el rollo de lo que solo puede ser accesible a través del entendimiento únicamente, porque no podemos experimentarlo, como la muerte...
el tema del ecologismo, el dark ecology, el ecologismo oscuro, que viene a ser como pensar el planeta sin el ser humano, de como la naturaleza sin el hombre, todo esto, ¿no? Realmente lo que piensa Graham Harman va un paso más allá de los neomaterialistas, en el sentido de la teoría del actor red todavía tiene al humano en la ecuación, ¿no? O sea que como mete el tema de las relaciones en cómo nos relacionamos nosotros con la tecnología. Y yo creo que a Ricard esa es la parte que le interesa, ¿no? A él le interesa realmente no cómo usamos la tecnología, sino también cómo la tecnología nos usa a nosotros, y ese es el juego, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que es lo que él habla como sistema de mallas o la negociación, digamos, entre esos dos términos, sin tener únicamente en cuenta pues el proceso, digamos en el texto de Manuel de Landa pues hay como ciertas críticas al análisis puramente marxista, porque es teleológico, es decir, porque toda la clase obrera va hacia un fin, ¿no? Todo eso. Y esa es la idea lineal de la historia, ¿no? Del ser humano como que tiene una idea y va hacia ella y tal. Y lo que plantea es una forma de entender la historia de nuestra relación con todo ese tipo de objetos no humanos que están ahí. Pero digamos, el realismo especulativo va más allá y está más en el punto de, digamos, de la teoría del hipercaos, como pensar el mundo sin esto. Que yo creo que es un pensamiento un poco hipster, ¿no? Como que es molón y tal, pero es muy interesante, también es muy estético, es muy llamativo, ¿no? Y de alguna forma también es muy interesante porque en todo este tipo de teorías las pone un poco más De todas maneras, a mí me llama la atención, por ejemplo, en el texto de Landa, esa contraposición que hace, porque por un lado habla en términos geológicos, ¿no? Comparando con esa evolución del establecimiento desde las primeras polis, toda la evolución social, estableciendo esa comparación con los temas geológicos, ¿no? De estratos, el tema del granito, que también lo nombraba, ¿no? De todo eso. Pero también subraya de una manera importante el tema de las energías. Es decir, que como algo que decíamos, ¿no? Ese software de ese hardware, ¿no? Ese tema de esto se establece así por estratos o por acumulación o por autogeneración, pero a la vez se desarrolla a través de las energías que se crean desde las estructuras económicas, básicamente lo basa todo, desde los mercados y demás. Y a mí me llama la atención bastante eso, y al igual que en el otro texto, me pareció clave en el último párrafo que habla, no recuerdo bien, algo así como en acto. Y me vino a la memoria el concepto aristotélico de la materia, del ser en acto, el ser en potencia y demás, ¿no? Entonces, al final están hablando de materia, pero yo creo que realmente no está tan desvinculado, o sea, que también es una necesidad taxonómica del hombre de tenerlo todo muy estipulado, muy categorizado, esto está aquí, esto está allá, pero que de momento no dejan de estar inventados, es lo mismo, ¿no? Yo creo que también esa dualidad es importante y un poco lo que comentaba, no sé tu nombre, del tema, ¿no? Del péndulo, ¿no? Vamos de un lado al supermaterialismo, no materialismo, al otro, ¿no? A la actualización nada más. Y bueno, en realidad yo creo que son tendencias, pero que realmente no podemos hacer una disección tan exacta de hasta aquí. Un poco también lo que tú comentabas, ¿no? De esas interacciones, de cómo al final la materia genera una acción que un poco vuelve siempre, ¿no? Y hace cambiar esa. O sea, no sé, yo no lo veo tan radicalmente blanco, negro, hasta por aquí, hasta por allá. Yo creo que esa es la idea del tema este de volver a no se trata todo quitar, digamos, del camino el tema de la idea, ¿no? Digamos, sino también poner un poco en juego eso. Voy para hablar un poco de la expo y tal. A mí me parecían ciertas cosas como que eran interesantes de hablar en el sentido del desarrollo un poco de la exposición, para comentarlo, ¿no? Fue una exposición que se desarrolló casi toda a través de Skype, ¿no? Porque ellos vinieron fuera y yo estaba aquí. Y claro, el proceso precisamente, tenemos en cuenta la tecnología, el proceso de gestación de esas ideas y de se basaba en unas tecnologías, en una forma de comunicarte y tal, que gracias a que estaba ahí pues podíamos
hablar y ir opinando acerca de tal. Ponemos en una carpeta, o pusieron ellos en una carpeta todo el material que iban desarrollando y se iba comentando, ¿no? Iban subiendo Javi, mira, he hecho un GIF sobre los machanguitos que estaba tal, no sé qué, he hecho otra cosa. A medida que íbamos teniendo material y íbamos pensando en la sala, teníamos este espacio, y a mí me parecía interesante cómo luego terminaron resolviendo muchas cosas que con el tema este del modelaje en 3D, que a día de hoy pues viene a ser la base un poco de la construcción de las cosas, ¿no? Porque ya con la impresión en 3D lo que hace Javi Corso puede llegar a hacerse, digamos, de manera física, ¿no? Y de hecho, pues un poco lo que él hacía los monumentos que hizo tienen ese carácter, ¿no?, de busto, que eran lo que nosotros decíamos como que es interesante que las esculturas, o sea, lo que viene a ser lo que normalmente vendría a ser de bulto redondo, esté en la pared, y lo que vendría a ser normalmente como la pantalla, o sea, lo que es digital o lo que es tal, pues está en el centro de la sala. Ese tipo de cosas nos interesaba como que darle la vuelta precisamente a eso, ¿no? Y bueno, y luego también decir la forma en la que ellos, cuando llegaron a la sala, pues consiguieron el espacio, y me parece interesante también para empezar a hablar de qué medida pues esto de WhatsApp Glitches pues tiene que ver con el museo, que tiene que ver con el TEA, que tiene que ver con los espacios más o menos, con este espacio, ¿no? Y bueno, ellos dejaron como un factor había una idea un poco de montaje en sala, un boceto, pero luego muchas cosas se basó en bueno, ya llegaremos y ya probaremos y tal. Y Ricardo decía, oye, ¿por qué no pongo un tornillo ahí arriba? Lo puso. Luego hay uno rojo aquí, que ahí se ve uno de los... Sí, y bueno, y un poco el tema también de hacer estos paneles aquí en la sala, ¿no? Tenía ese punto también de, bueno, aquí ya pues poner un poco de juego. De hecho, el diseño se cambió a que la pantalla al final estuviese en una esquina y tal, pues tenía todo un carácter muy de aquí en el lugar, pues cambiar un poco las condiciones, ¿no? Digamos. Y eso a ellos les interesaba sobre todo dejar ver muchos elementos que quedan fuera de la exposición. Por ejemplo, las cajas de montaje, se utilizaron como peana las cajas que normalmente se usan para transportar la obra, o el tema de los tornillos, ya que es una cosa de la obra de Ricard, pero en el fondo... Pues un glitch, ¿no? Un glitch. Claro, igual con el glitch, al fin ellos no entendieron el tema del glitch como... En el amplio sentido de la palabra, o sea, aplicándolo absolutamente. Claro, como dejar cosas, hacer como la sala, crear como interferencias, ¿no? Sí. Pero es interesante en el sentido que el glitch es un concepto de la cultura digital, digamos, algo digital, y solo se utiliza normalmente para el lenguaje de la programación, para el lenguaje de los videojuegos y tal, o de la estética, la reproducción digital, ¿no? Pero no en el plano físico, ¿no? En el plano material. Pero en el plano, perdona que te interrumpa, pero en el plano físico, en el plano material y en el contexto de la institución, ¿no? Claro, un glitch permite que siga funcionando, es un fallo que permite que siga funcionando. O sea, ahora traduce eso al ámbito de la institución, ¿no? O sea, ¿dónde está, entre comillas, el fallo aquí y qué es lo que, a pesar del fallo, seguiría funcionando? Claro. O sea, como... Yo creo que eso fue un poco el llevarlo a un plano material, es decir, normalmente las obras se cuelgan en una misma distancia, o sea, es más bien la forma la forma de hacerlo, ¿no? Es decir, tienes uno... una exposición, sigues teniendo una exposición, pero no es una exposición. Realmente lo que hace cuando tú pones, y ellos lo que es una cosa también que eso lo nombrábamos en el texto de McLuhan, con el tema de las teorías de los medios, ¿no? Ellos pues todos empezaron a hablar pues de eso, un poco de la teoría de los medios y tal. Normalmente hay la teoría McLuhan, que decía, normalmente uno se da cuenta, normalmente uno se da cuenta de los medios cuando fallan, ¿no? Uno se da cuenta de que el coche, de la propia tecnología del coche cuando se rompe una bujía, porque dices, mira, aquí estaba la bujía, pero normalmente nosotros nos relacionamos con la tecnología de una forma totalmente asumida, obvia, ¿no? Que el portátil va bien hasta que no va bien. O sea, se me borraron todos los datos y tal, ¿no? Entonces ahí cuando uno se da cuenta de la tecnología es en el error, ¿no? En el glitch también un poco, ¿no? Entonces ellos planteaban eso dentro de la sala, ¿no? De qué manera uno se da cuenta que normalmente las obras están expuestas a una determinada altura, sino subiéndola a una altura muy alta, ¿no? O que los tornillos de la exposición anterior o los cuadros se colgaban
unas alcayatas, dejando los tornillos de la exposición anterior. En ese sentido, ellos como esos elementos dentro del espacio le interesaron de ponerlos, ¿no? De dejarlos, pero al mismo tiempo también dejando ciertas cuestiones del espacio como espacio emergente, ¿no? Por ejemplo, fuera donde normalmente el político hace el discurso o la presentación, o el comisario, la figura, digamos, que tiene que organizar, autoritaria, digamos, o incluso el artista, de cara a los medios, dejaron la columna. De hecho, nosotros pedimos que el atril de la rueda de prensa fuese la columna esa, ¿no? Hombre, que las cosas que pasan con el mundo digital, que al ser una cosa que sí yo creo que pasa, cuando tú estás como jugando con la pantalla, sí que sientes como mucho más próximo ese mundo virtual a lo que es a las cosas que pasan como en tu mente, ¿no? O sea, esa idea de la imagen pantalla, yo creo que te sientes como más cercano a la imagen como inmaterial, simbólica que se produce, ¿no? En tu cerebro. Y a mí las cosas que llaman la atención es luego cuando todo eso se materializa en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente, una cosa que me ha hecho raro, pero una cosa que fue muy impactante fue lo de Pokémon GO, esto, de repente todo el mundo por la calle ahí, no sé qué, y la simbiosis entre lo virtual y lo real, y ahí hubo un momento en el que te quedas ahí como... Y a mí me sorprende es como ya ese mundo que te sentías cómodo en lo virtual, de repente ya se vuelve muy físico. Y no sé si viene por ahí este nuevo intentar meter este nuevo interés por lo objetual, para cómo se empieza ya a relacionar, no sé, bueno. Luego... Yo creo que tiene también que ver con por ejemplo, total, o sea, yo creo que sí, y que también pienso que tiene que ver con la arquitectura, con el diseño, o sea, toda la obra de Graham Hancock se aplica muy bien a la idea del diseño, pero también entender de qué manera por ejemplo, la arquitectura digamos, ahí Manuel de Landa incluso hace asociaciones entre el proceso geológico, mineralizaciones y tal, con el tema del desarrollo de ciudades, ¿no? Y el urbanismo, la forma en la que ese punto también se nos organiza, ¿no? Como si pero en realidad es una organización que tiene que ver con como sociedad, se autogenera también a sí misma. Y no sé, también, por ejemplo, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, eso, el caso de Gaza, ¿no? El problema de Gaza, como son arquitecturas creadas para la guerra, para el dominio, una colonización lenta, ¿no? Y uno puede hacer digamos... Bueno, pero a ver, se me ocurría a mí que en esa línea de el habernos estado como tan cercanos a la pantalla o a lo imaginario, a lo virtual, ha producido también un desgaste en lo físico. Lo vemos en la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Que de repente que de manera virtual tú puedes creer, hostia, pues ir a Santa Cruz es guay, no sé qué, y luego caminas en la parte física y la ciudad se está cayendo a trozos. Que claro, que no sé si viene por esa compensación por haberla, de repente como que toda la humanidad se ha centrado, se ha visto seducida por lo virtual y como una forma de hacer un contrapeso. Bueno, no sé, que se me ocurría por la en Santa Cruz. Seguiste caminando. Sí. Que se cae todo lleno de... No, que es curioso el internet, como todo impoluto, diseño perfecto, ¿no? Que ves todas las líneas rectas, tal, y luego vas por la calle y está todo el modo, ¿no? Todo lo... Que como que nos hemos atrapado por esa virtualidad y nos hemos abandonado incluso... Yo creo que esas relecturas geológicas, Agüita que se van a quedar biológicas y tal, están un poco en romper esas barreras que la ilustración puso con respecto a los saberes. Trae una más. Porque seguimos, estando metidos en ese encajonamiento y de alguna manera hay que salir. Otra más. ¿No? Entonces, lo lógico es partir desde el punto desde donde sabemos, ¿no? Que es como el arte, la estética, la filosofía, y adentrarnos en un lugar que no desconocemos por completo y que tenemos en realidad la necesidad de saber. ¿Por qué? Porque hay un acceso a los saberes
mucho más amplio, ¿no? O sea, con internet. Que a día de hoy te pones un día. Claro, te pones en 2 días, ¿no? Entonces, hay una necesidad imperiosa por salir del agujero negro en el que nos habíamos metido, ¿no? Que es en el de estar continuamente repensando y pensando y repensando sobre exactamente lo mismo. Entonces, nuevo aire fresco de otras disciplinas que además se nos escapan completamente, pero apenas sabemos un poquito, ya creemos que sabemos, como todo el mundo que cree que es médico, ¿sabes? Que todo el mundo cree que básicamente. Entonces, bueno, pues ahora nos toca esto, ¿no? Luego volveremos solamente a la estética, ¿no? A la filosofía, a la estética y a... Pero fíjate que yo me pienso, no lo veo tan gratuito el hecho de que ahora, ¿y por qué ahora estamos hablando? O sea, yo lo planteo más... Gratuito no es. No, es decir, como estamos interesados en esto en este momento porque tiene alguna relación. De hecho, incluso te diría que también se pueden aplicar muchas teorías a eso, ¿no? Pero estamos en una época de sobreexceso de información y, como decía Fede, yo creo que incluso las compañías ya como Pokémon GO lo están sabiendo utilizar. O sea, realmente es como, bueno, el espacio público está ahí, porque no vamos a usar el nuestro, porque no hacerlo nuestro, ¿no? Y ponernos el único espacio a que haya por ejemplo, una serie de personas, por ejemplo en el caso de ustedes, que por acceso a información a través de internet deciden hacer algo en un lugar no humano, si quiere, que es un solar, pero que realmente ahí hay ya una, digamos, ahí es yo entiendo ahí los neomaterialismos bueno, un poco hay un carácter, digamos, de red con muchos factores, ¿no? Digamos, que el solar esté bien, que hay que limpiarlo, que tal, que cual, ¿no? Pero que yo sí veo que hay un interés en que precisamente, como decía Fede, es una salida, yo creo, a querer salir del mundo puramente... Sí. Yo creo que es el tema del mundo del simulacro, al fin y al cabo, también. Creo que es como una salida un poco a toda la idea de no, todo falso, tal, no sé qué, no hay nada verdadero, ¿viste? Todo como tú en tu casa. Es una intento de salida de la posmodernidad, de alguna forma también, todo esto. Que es decir, como que al final ya, digamos, que era todo ese proyecto de la modernidad, un punto en el que ya hay separación entre lo falso, lo verdadero, tal cual. Entonces, lo que se propone, las cosas no son ni de una forma ni otra, pero ahí sí nos podemos poner en terrenos, digamos, de lo real, digamos. ¿Pudiste leerte los textos? Bueno, me leí el pequeño, el otro... Estamos deseando ver la capacidad de la prejubilación y ya... Nada, bueno, partiendo un poco de lo que estábamos hablando antes, que se quedó un poco a la mitad, era el tema este de por qué dentro del área 60 era también la idea para ellos, la idea un poco de hacer ver, digamos, las estructuras que quedan fuera del circuito de vista, ¿no? Del espectador, de hacer todo lo que es necesario para el montaje. Y que normalmente no se debe ver porque está, entre comillas... Sí, bueno, es un elemento residual, ¿no? Que queda como en un segundo plano, pero que pasa a un primer plano. Claro, y bueno, todo ese tema con la relación también en el ciclo, digamos, el ciclo de exposiciones, con la relación de lo emergente, precisamente con eso, venía un poco a plantear ese chiste, ¿no? Un poco también el chiste del glitch como una cosa que se ha puesto muy de moda últimamente en toda la tecnología, en toda la subcultura internet, en estética incluso y tal, que ahora mismo se utiliza ya como una cosa super cool. Y entonces también el artista emergente como un glitch, como un fallo, digamos, y reabsorbido por el propio sistema, ¿no? Que le hace el error, pues a ellos les parecía interesante también. Es una idea que tenía Albi bastante clara, era como, bueno, el glitch también tiene ese punto que puede ser como una cosa muy problemática en un momento dado, pero luego pues, puede ser realmente sólido. Una cosa que a mí una duda que me surgía de toda la vuelta a los virtuales, que ahora la idea del prosumer, ¿no? Del espectador productor, con una vuelta a lo objetual, ¿dónde queda? ¿No? O sea, porque había como
una tendencia fuerte a intentar darle importancia al público, ¿no? Como participe de la obra y tal. Y bueno, en esta exposición, claro, al final es un gesto artístico, ¿no? El romper ¿no? Una gestualidad ahí. Entonces, a mí me plantea dónde quedó esa demanda, ¿no? Por parte de los... Pero en esta exposición, ¿te refieres? O en la tendencia, porque yo lo veo en la tendencia clara. O sea, de repente ahora hay una vuelta al objeto, no sé qué. Y a mí me sorprende a veces, porque es como digo, hay todas las cosas que me leí yo sobre esto, ¿qué pasa? Como que de repente, no, ya no son rumores. Eso ya no se lleva. Eso no se lleva, ahora, digo, ¿cómo? No sé. Hombre, yo creo que sí hay una parte como bastante interesante que es precisamente, y esa incidencia que tiene que implicar mucho en el tema del hardware y en el tema de la obra, ¿no? De preocuparse, de la manera, precisamente en la base de la materialidad, pues podría ser un poco, no sé, recaer precisamente en el diseño, ¿no? El diseño de las cosas, de por qué, por ejemplo, museo por ejemplo, el área 60 termina siendo un espacio, incluso un espacio de 60 metros cuadrados, ¿verdad? Pero ¿por qué esta sala, tiene un carácter como muy circunstancial, ¿no? Pero ¿por qué se deja esta sala y no otra para los artistas, digamos, de aquí, o digamos, los artistas jóvenes? Y si no te lo cuento después con una cerveza. Bueno, y también por otra parte, ¿no? En un grado más, yo qué sé, más ejemplar, pues puede ser el tema de desarrollo de un hardware, ¿no? Simone, la gente del grupo de tecnología, ¿no? De crear no solamente tener en cuenta que la tecnología no puede desarrollar uno a través de, digamos, mismo, y tecnología no tiene que ser porque en hardware, cuando hablaba en el texto de Pau Alsina, por hardware no entendemos únicamente aparato, sino también pues eso, un sistema de relaciones, que las tecnologías no solamente crean cables y cosas y tal, sino un poco pues establecer un sistema de relaciones, por ejemplo la energía solar, ¿no? De repente un grupo de gente que está en un lugar, ¿no? Determinado y tal. También yo creo que hay una diferencia a lo mejor que confundir con la moda esta que puede haber de los objetos, de las propias materialidades y tal, y la relación, o sea, como ese tema que hablábamos antes, ¿no? Como una cosa como el objeto solo, yo creo que hay muchas cosas entre el minimalismo también y todo eso, ¿no? De la objetualidad y un poco, bueno, o sea, aunque realmente el minimalismo también la relación, digamos, entonces terminó desembocando, digamos, en esas relaciones espectador, digamos, con la obra, la sala, el espacio, ¿no? Pero que la teoría esta del actor red y tal, como digo, no, yo creo que es más aplicada a esa negociación, digamos, con el tecnología, de manera pues es que no solamente ellos nos cambian, digamos. Hay otra teoría como más radical que yo creo que viene un poco en esa parte, un poco más que viene a hablar de que son las tecnologías las que nos usan a nosotros para construirse, ¿no? Es un poco, sí, es un poco como terminista, sí, pero bueno, en el fondo es como, pero vendría bien como más un poco la idea de ese realismo constructivo, yo creo que es como más Muy bien, yo creo que responde a un hartazgo, sí, generacional. Yo lo veo de compañeros, lo veo con Instagram, esto que de repente todo el mundo está haciendo las instalaciones, así colocando objetos, ¿sabes? Sí, claro. Y yo creo que responde a que hubo como un hartazgo de cuando ir al espacio expositivo, si tú lo estás constantemente relacionando con lo virtual, si una vez vas como al supuesto espacio de la materialidad, encuentras de nuevo lo digital, como es lo que veo ¿no? Estoy todo el día mullido en este espacio, vengo a ver vengo a la exposición a buscar algo, respuestas, que al final tengo que buscar la gente a generar, son las cosas. Y yo creo que de ahí viene esa demanda o esa vuelta a la fisicidad, ¿no? Como una huida a esa constante virtualidad. ¿Y qué papel, ¿qué papel tendría el blog del proyecto tuyo
general de 60 en relación a esta exposición, en relación a todo lo que estamos hablando. ¿Qué te refieres? Como a la... Sí, la bitácora que estás llevando. Yo es que te digo, no veo una separación, o sea, no entiendo como que haya un problema, digamos, con lo digital o con lo... No, pero no a nivel de problemática, sino como, o sea, si has reflexionado la relación que tienes tú como gestor de proyectos cuando subes las cosas a la plataforma digital en relación a esta exposición in situ, que de alguna manera pone de relieve, no me refiero en formato crítica, todas las cuestiones que estamos hablando. Sí, bueno, pues hoy me echaron la bronca los chicos porque subí las fotos en bruto, ¿no? De lo que había hecho, o sea, de Teresa. Hizo una sesión de fotos aquí, Teresa Lucena, pues de las fotos típicas en sala. Y ellos hicieron una selección, o sea, Ricardo hizo una selección y Alvin, para coger una serie de fotos para mandar a unas páginas web que ellos conocían, tal, no sé qué. Y lo que hicieron fue manipular esas fotografías también, le pusieron mosquitos, ¿no? Como un poco glitch ahí dentro de las propias fotografías y tal. Y entonces, hoy, bueno, yo pasé de esas fotografías, como no las tenía a mano o algo así, subí las otras, y no, tenemos que poner las otras y tal. Realmente creo que es otro estadio más, digamos, pero bueno, una labor, yo creo, meramente de promoción, o sea, que no para difundir, tenemos comunicación. Pero igual no te creo, que es lo que también yo creo que eso lo decían, el tema no es que sea inmaterial, el texto lo decía en Pablo Simple, sino que precisamente Internet genera unas relaciones y que las relaciones son materiales, o sea, que al fin y al cabo que esto hará que a lo mejor a Ricardo les haga una exposición en tal lado y que dentro de unos años esté en un lugar montando cosas en una sala. O sea que eso ya, que digamos que esas relaciones, digamos, ya Internet la crea, no es inmaterial puramente. Realmente yo creo que todas las redes así digitales, internet, creo que sí que generan relaciones, pero a nuestros niveles, a otros niveles profesionales, pero o sea, todo el grueso de población que no lo usa con esa intención, sino con una intención totalmente de juego o de pasatiempo. O sea, yo creo que, o sea, lo interesante de este tipo de exposiciones o de las reflexiones es que no solo nosotros podemos poner en el punto de mira todas estas relaciones como buenas, como disponibles para, o sea, como un sustrato social interesante, cuando realmente en el grueso de la población no tiene ese efecto. Se tiene un efecto, por ejemplo, cuando sacaron antes lo de Pokémon GO. Exacto, o sea, yo creo que sí. Tiene un efecto cuando te dicen, no, es que Pokémon GO hace que tú jugando, o sea, con el rollo lúdico, salgas a la calle, pero es una mentira, o sea, sales a la calle, Pero la de dinero que, o sea, yo me quedé flipando con la de dinero que genera eso, porque de repente se empezaron muchos negocios pagados en Pokémon GO. TEA tiene. Pero nosotros no hemos pagado nada, de repente nos enteramos que hay dos Pokémon para enseñarnos. Que hay dos Pokémon para darte. Y después alguien dijo, eso es publicidad o eso es algo bueno. Pero McDonald's Y dije, pues no sé. porque aparezcan Pokémon. Sí. Claro, la gente va ahí, Sí, o sea, la gente va ahí Pero y bueno, consume. La gente Pero lo decía, utilizan como reclamo. una cosa Cualquier otra. Sí. Pero es como que me parece como el zoom ahí de realmente de controlar y me parece como dirigir bastante bien los flujos de consumo, de a dónde vamos, de como de controlarlo todo, ¿no? Bueno, la incidencia de lo virtual en lo real, ¿no? O sea, tú puedes tener, yo qué sé, un guachiche ahí escondido y de repente empiezan a pasar cosas en el mundo virtual que focalizan la atención en ese espacio y puede funcionar como guachiche. Pero, hombre, eso lo que abre son nuevas posibilidades en lo real a partir de lo virtual. También influye al contrario, ¿no? Pero yo digo que incluso la gente, las megaempresas ya se están dando cuenta, por eso digo que realmente digamos, de carácter general la gente no se da cuenta de eso, pero claro, de alguna forma, claro, se aprovecha precisamente de ese punto para que vayas y consumas y si no eres crítico, no conoces que te están manejando hasta el lugar para que vayas y consumas y tal, pues
participas sin darte cuenta, ¿no? No, y dándote cuenta también. O sea, también, sí, había mucha gente que decía, estamos no, en ese mundo de que voy para a mí así, yo estaba hay muy una indignado. anestesia general con respecto a cualquier tipo de crítica, ¿no? Tal cual. O sea, todo el mundo sabe que te estás dirigiendo. Pero si eres crítico, entonces sí que has vencido a... No quería decir pero no, es como a lo mejor no es que no puedes pararlo, obviamente, pero sí, obviamente conoces un poco, o sea, a mí me indigna bastante el punto de cómo eso puede, bueno, te indigna, pero al fin y al cabo, pues, sabes cómo es, tampoco yo puedo ir a comer a un lugar y tal, pero me gusta que como yo he dirigido hasta ese Que me lugar. lleve un Pokémon. Aunque hoy te he dirigido a otros lugares sin que me dé cuenta, ¿no? En la medida de lo posible, hay muchas cosas que ya de por sí me... Pero yo creo que el problema no es tanto ir al McDonald's, sino la herramienta. Ella te plantea una cosa que era como la utopía de los 90, ¿no? Es decir, los medios son neutros, el texto dice que no. Es decir, los medios son neutros y los puedes utilizar bien o mal, ¿no? Es decir, está Internet, ahí está Facebook y hay gente, ahora lo estaban diciendo, hay gente tonta que hace gilipolleces en Facebook, pero luego hay gente lista que lo utilizamos para relacionarnos súper guay y tal. Lo que dice el texto, eso es que no. O sea, que eso que tú has dicho no es nada radical, sino que es la verdad más pura. Son los medios los que nos utilizan a nosotros para existir. O sea, el caso de Facebook es evidente. ¿Qué coño es Facebook sin nosotros? O sea, Facebook nos utiliza a nosotros para existir sin nosotros, o sea, sin estar tú constantemente presente y tal. Pero en ese existir nos hace ser de una determinada manera, que es una determinada manera con una serie de caracteres, con una obligatoria presencia en la red, con un nivel de exclusividad, que tú puedes decir, pues no voy a McDonald's, bueno, irás a McDonald's, pero lo que es absolutamente evidente es que tú te coges ahora a todos los comisarios. El otro día estábamos, ustedes organizaron una reunión, un paseo con comisarios por el mundo, y los comisarios eran unos señores que vivían televisados en tiempo real. O sea, vivían pues, yo dije 2 gilipolleces y a los 2 minutos me dijeron, has dicho no sé qué, tú estás en no sé cuánto. Es decir, ahora la dependencia es absoluta. Entonces, quiero decir que tú tengas la expectativa de no, yo lo estoy utilizando críticamente. Pues lo estás utilizando críticamente, si lo estás utilizando críticamente en 150 caracteres, teniendo que someterte claramente a la presión del aparecer constantemente de un filtro que se cae para abajo. O sea, eso determina tu discursividad, tu forma de pensar. O sea, eso es una materialidad, eso es materia pura y no es señalante. O sea, pensar en Facebook es pensar que lo que has pensado hace 2 segundos se ha caído a tomar por culo y tienes que volver a pensar. Y esto es así, con Pokémon o sin Pokémon. Es decir, que sí, pero yo no dije realmente que estuviese separada, que digamos por yo no creo que uno por utilizar críticamente lo controle, ¿no? Digamos que realmente, y antes lo que decía, que no es que sea muy radical, la idea radical era realmente como construcción, digamos, de cara a un final, ¿no? De que hay una máquina y bueno, que fue un poco en la línea esa, que al final construirás a un robot totalmente autónomo que, bueno, por eso no dependa de ti, ¿no? De alguna forma. Que esa es la idea que decía yo como radical, pero sí me parece... No, pero lo curioso de, por ejemplo, Facebook a mí es que ha conseguido espectacularizar todo el mundo del arte. O sea, el mundo del arte que parecía como que era un espacio rectángulo, que estaba ajeno de la televisión y tal. Ahora es cáscara total, o sea, lo que importa es lo visible que eres, no sé qué, y ya los contenidos, que es una cosa que a mí me preocupa, parece que han pasado a un segundo plano. O sea, ya lo que es que tú vayas a una exposición y haya realmente una reflexión crítica o algo que, hostia, lo que tú dices, hostia, pues que sale una exposición y ha habido ¿cómo se llama esto? Bueno, ha habido un giro. O sea, ha habido un momento de contacto ahí, he aprendido algo, ¿no? O sea, no, ahora parece que lo que importa es que haya mucha presencia, que esté en muchos sitios, y me sorprende eso, ¿no? Que incluso el mundo del arte, que siempre se ha ido como de la cultura o la alta cultura, no sé qué, ha caído en esa trampa. O sea, que es peligroso del nivel de vaciamiento, ¿no? Que sufre la sociedad. O sea, que... A mí eso es que me estoy muy agobiado de eso, o sea, que la masa crítica ha caído, o sea, que ya da igual, o sea, es que es como una sensación de... No sé.
Sí, un poco Pero de- entonces, ¿qué nos parecen esto de los nuevos materialismos? Que yo ya que me he leído el texto... No, estábamos hablando, y a mí me parecen, estoy de acuerdo, me parecen bien. Antes estuvimos hablando un poco del tema de que no entendemos que no es una cuestión de que puramente pues todo el tema, digamos, de la idea de Bruno Latour, ¿no? De los no objetos con los humanos, ¿no? De llegar a una relación en la que, digamos, la posmodernidad es un poco, yo creo que un poco lo que decías tú, como el vaciamiento, es que estamos vacíos, y yo creo que ese es el punto de rebasamiento en el que parece que todo es falso y tal, pero el tema de los neomaterialismos precisamente viene a resolver un poco el tema en el plano de que, bueno, hay una operatividad, digamos, en el que no es que todo... Sí, me perdón por la catarata. No, pero que digamos damos tal separación, digamos, entre lo que es verdadero, lo que es falso y tal, sino que todas las cosas, digamos, son, digamos, el monismo este en el que de repente pues, nos interactuamos con cosas y tal. Yo creo que lo que depende de la manera, ¿no? Digamos, en que interactúas con ellos. Yo antes decía un poco Depende eso, de la manera. de la forma, sí, yo creo que realmente... Pero entonces esos no son nuevos materialismos. O sea, o yo no me he enterado de nada, o los nuevos materialismos lo que dicen es que esa energía relacional que se produce entre las cosas es material, es así, tiene agencia, ¿no? Y tiene una agencia muy superior a la de los propios agentes que se supone que gobernaban las cosas, y que entonces un fenómeno Facebook o un fenómeno cualquier otra cosa determina un nivel de relaciones y no hay más tutía. O sea que si el mundo es superficial y hay que relacionarse en ese ámbito de relacionalidad y tal, esa es la materialidad en la que vivimos y de ahí no se puede escapar. O sea, yo o no entiendo nada o esto no es nada más que otra versión más del pensamiento postestructuralista francés, del sistema de agenciamiento de Deleuze, de las como era aquello que decía Foucault, de las no los paradigmas, sino bueno, aquello que también era un sistema de poder del que no se podía salir y no sé qué y tal, y esto lo único que viene es da esto, pero con más materialidad. Esto es lo que hay, y de aquí no hay quien pueda escapar. A mí es un poco lo que me parece terrible, que le damos agencia a las cosas, y entonces mi pregunta es: ¿cómo coño recuperamos esa agencia que decía él de no, yo vengo aquí, parece que crezco, parece que aprendo algo, parece que me hago un poco mejor, parece que domino un poco los medios, parece que no sé qué? Parece que esto que leo aquí es... Esto no, aquí no hay salida. Primero todo darle esa importancia, o sea, desde el mundo, darle esa importancia a lo físico para como contrapeso a lo virtual, ¿no? No, pero aquí no, aquí, vamos a ver, que bueno, al principio estaban relacionando lo material con lo objetual, y o yo no he entendido nada, insisto, o es todo lo contrario. O sea, lo que dice aquí es que lo material no tiene nada que ver con lo objetual, que la materia fundamentalmente es un estado de la energía, y que lo que está postulando aquí es que lo que tiene verdadera materialidad es la relación energética entre que es lo que constituye las cosas. O sea, que lo que constituye las cosas no son las cosas, no son los entes o los objetos, sino la relación posicional y relativa de las cosas con las cosas. O sea, que lo que es material no es el chorizo ese de no sé qué o la tele, sino lo que es material es el conjunto de circunstancias, el paradigma, o no me sale la palabra esa de Foucault, la cosa que hace que ese objeto, mi presencia aquí diciendo gilipolleces, estuvo asintiendo, un señor haciendo fotos y no sé qué y tal, esa es la materialidad. Esa es la materialidad, que no es el objeto, sino las energías que están entre los objetos. Y todo parece indicar que eso es lo que tiene agencia. O sea, que eso es lo que nos hace. Que lo que me hace a mí mantener ese discurso es esto de aquí. Y sin esto, no, entonces yo sin Facebook, sin tal. Y a mí me parece un poco aterrador, por eso que decía él, de por dónde se sale de esta realidad objetual y material, que no es virtual, sino que es lo real, que parece que no tiene afuera. Hombre, yo creo que realmente, me parece como un análisis, y todo esto es como el campo de la sociología, de Latour y todo esto, como son análisis. Obviamente sí es como, digamos, un análisis, a lo mejor entiendo que no es muy propositivo, al igual que postestructuralismo,
como era lo que decía Foucault, cuando le dijeron que salís a las calles y tal, ¿no? Las estructuras no están en la calle y tal. Bueno, en realidad sí, pues puede ser una cosa como muy analítica, que no es una mierda, como decirlo. Pues, claro, esto yo creo que es interesante porque es un análisis de la realidad y muchas cosas sí te ves reflejadas, pues así, obviamente, nosotros como usuarios, que a nosotros a lo mejor Facebook ya no nos parece tan horrible porque pensamos de esa manera tan corta, que no somos capaces de leer 2 páginas seguidas de un libro porque nos distraemos y tenemos que mirar el móvil y tal, ya estamos limitados en ese punto, pero sirve para correr. Como también como precisamente conocer eso te sirve para ver cómo es. El punto de que seamos cada vez objetos, más todo el tema este de también de la ontología orientada a objetos y tal, viene como también al punto de hablar de que los seres humanos mismos son objetos también, ¿no? Digamos, y te sirve también para explicar un poco de qué manera yo creo que como el tema de Brasil, el tema de las metropolíticas y tal, te sirve como explicar cómo se tiene que cargar una serie de gente para que haya unos Juegos Olímpicos, esto y lo otro y tal. Y hombre, da un poco de yuyu, pero te dices como, bueno, es que a lo mejor la cosa en muchos sentidos está jodida. Pero repito, a mí me parece interesante para cosas que también están por venir. Yo creo que todo este tema es interesante por el tema de lo decíamos antes, ¿no? El tema del cambio climático, cosas que van a venir por delante y que obviamente por mucho que yo quiera emanciparme y tal, pues de repente pues va a venir un tsunami de lo que sea y se va a llevar o sea, que yo creo que va un poco en esa línea. No veo tanto derrotismo, o sea, no veo tanto, bueno, al menos yo como lo entiendo todo esto del materialismo. Y la teoría de las torres, esto como una cosa en la que tienes en cuenta pues cosas, factores que pues, no tienen, de los que no depende, o sea, no están en tus manos, ¿no? Digamos. Todo esto de todas formas, como yo lo que decía antes que me parecía como Hitler y tal, todo esto el realismo especulativo y tal, que también hay como cierto gozo en lo del, porque la diferencia un poco de lo del realismo especulativo, conoces un poco el tema del Graham Harman y tal, que habla de la ontología orientada a objetos, que básicamente un poco no pasaría más allá de la teoría del actor red de Latour y tal, y ya ir más a un punto de los objetos ya tienen, o sea, como existen por sí mismos, ¿no? No hay una, como, digamos que todo también está como aplicado a las teorías de la ecologismo oscuro, ¿no? Que viene a hablar un poco de pensar en un planeta sin el hombre, ¿no? De la extinción, y si tiene un carácter como más de ciencia ficción. Bueno, el realismo especulativo es como ciencia ficción, como la base de eso. O sea, realmente el objeto en el realismo, o sea, en la ontología orientada a los objetos es un poco lo que dice aquí, pero muchísimo, o sea, orientado específicamente a las relaciones objetuales entre los objetos. O sea, le da como una inmanencia al objeto en sí, o sea, como que la constitución, o sea, las relaciones reales se establecen a través de los objetos. O sea, que realmente la materialidad de la que hablabas tú, de la que hablaba el texto, no tiene, o sea, no tiene importancia, sino que, o sea, todas las relaciones del mundo se establecen a partir de las posiciones y de las relaciones que hay entre los objetos. Y todo parte de la idea de eso del no húmeno de Kant, ¿no? De lo que es solamente lo que es ininteligible, o solamente a través del pensamiento pues puede ser la muerte, todo ese tipo de cosas que no se pueden poder experimentar, la extinción, tal y cosas así. Y realmente son nociones como que, o sea, Graham Harman está en plena vorágine de conferencias y de escritura. Sí, o sea, sí, son como, o sea, son como, yo creo que será como una estructura crítica que están ahí generando que probablemente vaya a derivar en algo parecido a los neomaterialismos. Pero una cosa, a mí como ciertas cosas que como decía antes Fede, que me recuerdan como ecos, ¿no? Lo que decías antes además pues eso Greenberg, ¿no? Un poco de la vuelta. Es como también una teoría como
estética, digamos, ¿no? Que cercana como, pues, yo creo que sí, como toda esta gente de lo que decías tú, de las bienales esta última que hubo, era muy en la línea más del Harman, ¿no? Porque no tanto la teoría del red de Natur. Sí, la la idea A de ver, yo no fui. O sea, no, por lo visto como que le dieron mucha importancia a eso, a la idea de los objetos como sujetos con alma, igual que se le ha dado una importancia ahora a todos los animales y tal, como para desplazar todavía más el centro del humano o el hombre como centro del pensamiento y tal, pues coger y polarizarlo hacia su opuesto o un posible opuesto, como es el objeto, y entonces pensar el mundo a partir de ahí. Pero bueno, no sé, es lo que explicar a mí un poco, tampoco, no sé. Sí, es bastante el tema de Harman y tal. Que yo le encuentro su interés, ¿no? Y incluso va con la ecología y todo eso, de dejar siempre de centrarnos todo el pensamiento, el progreso en lo que nos interesa a nosotros y desplazarnos para salir, ¿no? de nuestro foco de interés, que siempre parece que... A mí me cuesta, la de Harman me cuesta como una teoría de eso, de pensar, me parece bastante... No sé, yo creo que es como una vuelta de tuerca de toda sí, esa de Baudrillard y de... O sea, yo creo que es una cosa que realmente todavía no se puede tomar demasiado en serio, porque me parece como una cosa... A mí me atrae mucho y de hecho no dejo de leer... En el plano, ya te digo, en el plano de la ciencia ficción y todo eso me parece muy interesante, pero igual hay otro, el Reza Negarestani, que es otro que escribe acerca... tenía el libro de Ciclonopedia, que es un análisis también mezclando un montón de factores de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, como una especie de mezcla de batalla, como el tema de la energía solar que se mete y tal, y de lo mineral también, como que es que es el propio petróleo que genera todo ese todas esas guerras, ¿no? Y todo lo que está pasando ahora mismo y tal, como un elemento más, digamos, dentro del propio análisis. Claro, la narración de la historia también. Lo que me sorprende de darle importancia a eso es como ya el absoluto abandono a la utopía o a la importancia de las personas, del bienestar del colectivo, ¿no? O sea, que es como ya meter en el saco los animales o los objetos, ¿no? Es como, no sé, que me parece como, sí, un abandono y una forma de encubrir un pesimismo, de decir, bueno, es imposible, ¿no? Que consigamos una utopía de bienestar o de horizontal, ¿no? De que todo el mundo tenga las mismas posibilidades y tal. Bueno, no sé, es una cosa que me chirría a mí, o no sé si es simplemente como el deseo que sí, realmente yo creo que sí hay un punto en todo esto que ahora mismo es bastante de derecha. No, de repente que el hecho de tú ser tan empático con todo el tema vegetariano, de decir, pues soy tan empático con los animales, que me pongo en su lugar, no sé qué, te permite luego a ti ser más empático con el resto de personas, ¿no? En plan, pues si tienes en cuenta si te estás comiendo un cerdo, cómo se va a sentir el cerdo, matarlo, no sé qué, pues esa empatía te permitirá luego plantearte cómo se está sintiendo esta persona, si la trato de esta manera, no sé qué. Entonces, a mí por eso te digo, tío, pues a lo mejor por eso ahí se salva, ¿no? Pero yo cuando estuve estudiando un poco estas cosas, más a través de la TUC y tal, sobre todo en relación con el paisaje, sí tenía una dimensión más crítica en el sentido de que cuando se pedía, cuando se exigía, cuando se hablaba de los derechos del paisaje, ¿no? Es decir, ¿tiene derecho un paisaje a ser conservado, igual que tengo derecho yo a tomar la vida? Es decir, pues, no solo hay que conservar una planta y tal, sino que esta estructura, tal y como la vemos casi en su dimensión estética, de alguna forma habría que salvaguardarla, habría que convertirla en algún sujeto de derecho. Que a mí siempre estas cosas me han preocupado mucho, porque yo creo que todos los filofascismos nacen de darle derechos a la naturaleza, que como no los puede apropiar, pues al final soy yo la que voy a acabar hablando por la naturaleza, por el paisaje o por quien sea. Pero bueno, pero por lo menos ahí sí que había una llamada a decir: cuidado que determinados paisajes posibilitan determinadas formas de vida. Y si yo modifico los paisajes y no preservo sus derechos adquiridos, el problema es que van a aparecer otras cosas y esas otras cosas van a generar otras formas de vida.
O sea, no te creas tú que es que yo mañana tal un bosque cambio no sé qué o cambio un mojón y entonces solo se ha producido un fenómeno estético. No, es que va a desaparecer una forma de obtener los alimentos, una forma de relacionarse, una forma de verse la calle, una forma de no sé qué y tal, y entonces preservar determinadas formas de vida, o sea, determinados ideas de bienestar tienen que ver con preservar esas cosas que al parecer tienen agencia, o sea, determinados objetos. El teléfono agarrado a una pared, por ejemplo, preserva determinados hábitos como quedar, ¿no? Que es una cosa que yo lo sufro mucho y ha desaparecido con el teléfono móvil. Entonces el teléfono móvil genera otras formas de relación. Entonces tú dices, no, es que el teléfono fijo tiene unos derechos, hay que preservar los derechos y tal. Claro, lo que se estaba diciendo es hay que preservar las formas de vida que están vinculadas a un objeto en el que la comunicación no es invasiva, en el que no tienes que estar dependiendo de tal, una 24 horas y tal. Entonces se hablaba de esto y ahí sí que tenía una cierta, bueno, entendía que tenía una cierta dimensión. Ahora, tenía una dimensión carca que yo también bastante potente, ¿no? Porque, bueno, hasta qué punto Fernando Esteban escribió una cosa sobre Chovito en este sentido extraordinariamente contradictoria, porque decía que Chovito posibilita determinadas formas de vida y nace, y además hay que preservar esto, porque esto nace son unas determinadas formas de vida las que generan este paisaje, y este paisaje genera unas determinadas formas de vida, y eso tiene unos derechos de supervivencia o algo así. Claro, con esto aplicaba a otras cosas, puede ser también un poco más peligroso, pero ahora vimos por ahí un poco, por lo menos donde yo estudié el asunto, la posibilidad de, además de por supuesto todos aquellos que decían los ecologistas radicales, que a mí eso sí me interesaba más, es decir, aquella frase famosa que no sé quién la dijo en realidad preservar la vida del cóndor colorado que estaba en extinción no tiene nada que ver con el cóndor colorado, sino que me importa un bledo. Es decir, es que desarrollar la empatía hacia el cóndor colorado suficiente como para no exterminarlo es la única forma de pensar que va a salvar mi propia vida. Es decir, o sea, que en realidad el cóndor colorado que le doy un por culo, pero solo preocupándome por el cóndor colorado resulta que voy a tener voy a actuar de una forma en la que al final el que me voy a salvar soy yo, ¿no? Entonces está ahí todo ese rollo de darle derechos al que no puede ser sujeto de derecho. No sé cómo ha evolucionado todo esto hacia la ciencia ficción y tal, pero es que en un momento es una cosa muy... Había uno que decía que el mundo habitado por ballenas y plantas, únicamente, Hombre, ayer, el otro día tuvimos la charla de Lázaro, del botánico y tal, y claro, cuando usted queda hablando con él, o sea, el problema de esto de preservar el ecosistema es decir exactamente en qué momento la cosa era guay, ¿no? O sea, ¿cuál es el momento? Porque siempre hay que volver como un momento fundacional en el que sí que hay un momento como de equilibrio y tal, ¿no? Pero ¿cuál es ese momento? Porque las plantas toda la vida se hibridan, las plantas no sé qué, esto es darwinismo puro, esto es lucha por la supervivencia. Entonces se supone que hubo un momento en el que efectivamente los carnívoros y los herbívoros estaban en unas condiciones de dar el paraíso, ¿no? Y entonces el asunto es, venga, aquí tenemos que quitar esta planta, privilegiar esta, matar esta, darle vida a esta, esto tiene que estar aquí y tal. Pero ese mapa de la Canarias como Dios manda, exactamente ¿cuál es el año de la Canarias como Dios manda? ¿El terciario, 1960, la llegada de los castellanos? O sea, ¿cuál es el momento en el que las cosas tenían que haber? Y claro, es muy complicado determinar, es decir, o sea, ¿en qué momento hay que salvar el paisaje? ¿Cuál? Es decir, ¿en qué momento el paisaje de Canarias era el paisaje de Canarias? ¿No? Y a partir de qué momento aquello se degradó y tal, pero eso es Platón puro y duro, ¿no? Es decir, en realidad el paisaje tal y como esto siempre es una imagen degradada y tal, de una idea que está en la cabeza del demiurgo, pero al final siempre digamos un demiurgo que tenga en la cabeza el verdadero paisaje, el verdadero ecosistema, las cosas como Dios mandan y tal, y esto es un poco preocupante. A mí también me dejó preocupada la charla. Pero ahora no sé si van ustedes por el monte y tal, o pasean o montan en bici, pero ahora está todo lleno de carteles que te lo explican todo. Sí. Y te lo explican todo en unos términos que son
botánicamente filonazis, o bueno, a lo mejor tiene sentido y tal, pero todo es, ¿no? Y entonces tú vas por un sitio donde de repente han tachado todo, han quitado todos los árboles y tal, porque los árboles eran especies invasoras y tal, lo que a ti te parecían árboles buenísimos y tal, que daban sombra, pues aquello eran especies invasoras horribles y no sé qué, y los han matado todos, y entonces han puesto unas cosas que es así, que son las buenas de verdad. Bueno, eso lo decía Lázaro también, ¿no? Exterminar no sé qué, erradicar no sé cuál. Hemos tenido que erradicar esta planta y tal, y exterminar esta otra, porque una planta invasora que había venido de fuera, y hemos vuelto a regenerar la raza originaria. O sea, era todo y tal, y dice, bueno, terminó tal, esto debe tal, pero cuando lo lees de corrido dices, hostia, macho, o sea, que claro, porque todo, o sea, aquello parece el main camp, pero en versión botánica. Y ahora, Noguera tenía otra idea que a mí me hacía gracia también, que era el cuarto milenio, al parecer sería como, bueno, tiene muchas ideas con cuarto milenio y tal, como que consigue una psicofonía del centro de la Tierra, de estas cosas que de repente se oye un zumbido y tal, y en el zumbido se ve como un montón de bullidos y cosas así, ¿no? Entonces dice Iker Jiménez como, esto es la Tierra quejándose de lo mal como que lo estamos haciendo, ¿no? Dice de Noguera, joder, que sea al revés, ¿no? Que sea la Tierra zumbando de gusto, así como ronroneando como un gato ahí como así, sí. Oye, pero yo vuelvo siempre a la misma pregunta de esto de aquí del museo, que a mí es la que me interesa, porque yo según entiendo esto de los materialismos hay que hacer objetos, ¿no? Pero, o sea, hay que volver a la materialidad de las artes, pero volver a la materialidad de las artes no, tiene un sentido claramente relacional, ¿no? O sea, no se trata de poner cacharros encima de una peana, sino de hacer cosas que producen determinados agenciamientos. O sea, al parecer hay cosas que producen cosas, ¿no? O sea, los teléfonos móviles producen determinadas relaciones y las cosas que pongamos aquí producen, o sea, el museo produce otras cosas, genera otro tipo de relaciones y agencia cosas con cosas y tal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es esa cosa llamada sala de arte? ¿No? ¿Qué produce? ¿Qué tipo de agencia? O sea, esta es una pelea una medio pelea que por ejemplo tengo siempre con Adrián, que a mí me parece muy... O sea, a mí me parece... O sea, Adrián da clase de fotografía, ¿no? Y entonces enseña cosas absurdas como lo que es un obturador, la velocidad y todas esas mierdas que hace ya años que no tienen las cámaras, pero él se lo sigue enseñando a todo el mundo con la expectativa de que alguien haga alguna vez una foto midiendo la velocidad. Claro, mis hijas se van al día haciendo fotos, no saben que existe un obturador y de la falta que les importa, ¿no? Ya se entienden claramente que la fotografía es material, o sea, es una práctica. Es algo que tiene que ver con me cuelgo, me gusta, me veo, no sé qué, estoy aquí, no estoy allá, estoy contigo, no estoy acá, este es un blindado, tú eres súper popu y no sé qué. Y la fotografía está ahí en medio como un dispositivo que provoca esto, ¿no? Y Adrián está ahí con el rollo de que no, la fotografía todavía es ontológicamente disciplinar, ¿no? Como dice ahí, antes pues, había una cosa que era como la materia y la gobernaba la idea y tal, y hacía tal. Entonces se tiene que inventar una nueva disciplina que es esto de la postdocumentalidad, que tiene que ver con que una mirada de un sujeto puede construir un relato, que no sé qué, no sé cuándo y tal, cuando la posmodernidad hace mucho que dice, ¿qué coño, tío? Una mirada de un sujeto, tú tienes que la mirada a ti mismo, estar todo el rato así y que los demás te vean y estar en esa pomada todo el rato ahí relacionándote y tal, pero la agencia la tiene Instagram, no el... Bueno, pero un fotógrafo que controla la parte técnica genera una agencia distinta que un fotógrafo inconsciente de esa materialidad. Pero hay un caso. Otro ingenuo y tal. Jorge Miró, no sé si lo conoces, un fotógrafo así joven y tal. Pues él va a todas las fiestas en Madrid y pone en el punto de mira ciertos eventos. ¿Por qué? Porque sus fotos son muy buenas. Entonces, está generando una agencia a través de la materialidad del medio y del control del medio. Entonces, o por ejemplo, ¿qué agencia genera lo físico? Por ejemplo, estos objetos han hecho que nosotros vengamos a esta sala y tengamos esta conversación.
es una agencia. Bueno, a eso digo. Porque yo creo que no. O sea, yo creo que ese fotógrafo, que no sé quién es, su agencia comparado con Instagram, o sea, la agencia la tiene Instagram. Pues yo creo que no. Y ese artista llamado Instagram es el que ha determinado que la gente actúe como actúe y modele su vida con la que modele. Hoy, según me han dicho mis hijas, aparece una cosa nueva que es una concesión de Instagram a su madre, que está todo el rato haciendo así y no sé, me he dado cuenta de un modelo de esto de socialización que me ha hecho mucha gracia. Tú sabes la edad de cada quien, porque si quieres hacer zoom en Instagram es que eres un viejuno. Y todos los adolescentes se descojonan. Bueno, pues hoy Instagram ha implementado una mierda que permite hacer zoom. De forma que mi mujer, cuando hace así, ya no va a provocar risa, ¿no? Eso al parecer es un colega que ha dicho: hay que integrar a la generación que hace así, ¿no? que te corta de vista o no sé qué y tal. Eso tiene mucha más agencia que todos los artistas del planeta. Y hay un artista y tal. Entonces, la conclusión a todo esto, la conclusión de las nuevas materialidades es: ¿qué cojones hacemos aquí? ¿No? O sea, si quisiéramos ser artistas de verdad, tendríamos que estar en otra parte, o sea, inventando Facebook o inventando Instagram o inventando... Pues si tenemos presupuesto, eso es como darle importancia al sujeto demasiado grande. O sea, tú como creador, eso es darle importancia al artista, que yo creo que ella no tiene. O sea, el artista ya no es un genio que controla las masas, sino tu capacidad de agencia es que, vale, pues a lo mejor puedes, como este chico, darle importancia a un evento, poner el foco en un lugar. Pero lo que no puedes es cambiar el mundo, o sea, eso sí me parece mi ingenio, ¿no? Creer que tú a través de todas formas, antes con lo que decías con el tema de estas empresas, o yo creo que o Facebook o algo así, yo creo que realmente hay veces que sí, terminan controlando, terminan Facebook y aquí pues siguen ganando dinero con eso y tal, pero yo creo que también todo este tema de los nuevos materialismos, obviamente es difícil hacerle competencia obviamente a un Facebook y tal, pero estas cosas yo entiendo que se pueden parasitar, que se pueden, de hecho, antes estábamos hablando que realmente cosas como Solar a lo mejor pues pueden salir a partir de modelos como Facebook, de un grupo de gente que está en Santa Cruz, se hacen amigos tal, y que tampoco es que sean amigos, que eran amigos antes y que iban todos los días a hacer lo mismo y tal, sino que simplemente un día pues quiero decir que hay otro tipo de relación y después de ahí yo creo que surge otra cosa, ¿no? No es que te quedes en el plano Facebook todo el rato, no te quedes en el plano, o al menos yo creo eso, ¿no? De que se origina una cosa en la que también uno aprende cómo funciona el medio. Eso decía antes, el tema este de si tú aprendes realmente cómo funciona Pokémon GO, pues te puedes, no sé, lo puedes usar, ¿no? Lo puedes jugar y tal, pero que divertir y toda la historia y tal, pero que realmente no sé, tienes que simplemente ser muy inteligente, el que sea inteligente utilizará esa misma herramienta, esa estrategia para aplicarla a sus intereses, ¿no? Digamos. Vale, pero el que sea inteligente terminará, como has dicho, fagocitando o viralizando, que has dicho que vas a hacer en Facebook. No, parasitando o terminará como ese pibe colgando en Facebook fotos inteligentes de no sé qué, o como estas chicas trabajando en solares o no sé cuánto. Pero me vuelvo a preguntar, el que siga colgando cosas en esta cosa llamada sala de arte, o sea, en esta ruina del modernismo y del cubo blanco y tal, ¿qué tipo de cosas? Porque todo, o sea, todo lo que me están diciendo que se puede hacer, evidentemente claro, tiene una cosa, un espacio como este, institucional, tiene una potencia simbólica, no solo por el espacio físico que tiene, sino por toda la estructura que lo soporta. Como si de repente el TEA no le dan presupuesto, no tiene personal y no hay nada, pues aquí esto se hunde, ¿no? Pero si tiene una estructura, ¿no? de unos presupuestos que le permiten generar unos contenidos que luego a través de estos espacios, estos canales tipo Facebook o lo que sea, generarán una importancia y generan un uso por parte del público. Entonces sigue teniendo una importancia capital, o sea, no sé, yo por eso no soy nada de esto de abandonar el
espacio blanco y tal, porque a mí me sigue gustando ir a ver exposiciones y yo disfruto. Yo creo que también, de todas formas, antes decía, también yo, por ejemplo, en ese sentido, lo de venir aquí a hacer el encuentro dentro de la sala, ¿no? Y porque hagamos la reunión esta, y entonces decía, pues está aquí el objeto de Ricard, ha hecho que vengamos para acá y tal. Yo creo eso un poco también, de que hay o sea, no se puede relacionar. Lo que pasa que yo creo que el cubo blanco, pues en eso yo creo que lo hablé contigo, ¿no? O que tú me dijiste, ¿no? Que es verdad que sí tiene que haber como un objeto, tú decías, no, sí tiene que haber como un objeto en el que alrededor de eso hay una comunidad, que como que se genere comunidad. Yo sigo creyendo en la potencia simbólica y tal, pero este señor lo empieza diciendo no. O sea, eso de lo simbólico es una cosa que juna y pasada. No, pero yo creo que realmente yo no veo todo este tema de los neomaterialismos como borrar el contenido, borrar el software, sino precisamente como lo de la tour y tal, ponerlo en una escala simétrica, o sea, tener en cuenta también lo otro, ¿no? O sea, de realmente, precisamente esa materialidad y precisamente ese punto de que la comunidad, o sea, esa comunidad que se genera alrededor, que esa gente, que yo qué sé, que esto también forma parte de la obra, ¿no? Entiendo que también es un tipo de material. Sí, que los materiales importantes en la obra, ¿no? Y en base Barcelona. al arte digital, que se basa normalmente como una idea de la amplitud libre, totalmente como ese mundo de las ideas, ¿no? En el que todo el mundo pues, puede llegar a como un poco la utopía esa. Yo entiendo todo este tema del neomaterialismo, que sí, o sea, en un punto el internet está ahí y tal, pero realmente no es una herramienta más, sino que para que hay el tema del hardware. También Ricardo, cuando estuve hablando con él, lo veía un poco de esa forma, ¿no? La importancia del hardware es la importancia de únicamente, o sea, como, todo este tema del glitch que hablamos antes, ¿no? De que uno se hace, como Mark Lujan decía, ¿no? Que uno se da cuenta del medio cuando el medio falla, ¿no? Cuando estás tú jugando una partida en el mundo de las ideas, Super Mario, que sea, y de repente se te cuelga el ordenador, te das cuenta que esto estaba aquí en este ordenador, ¿no? Y yo estaba... No, sería un similar con el mundo del arte, claro, ¿no? O sea, de repente estaba todo el mundo en los 90 como, el arte digital, no sé qué, materialidad del arte, el arte no tiene que ser solo idea, tenemos internet, lo vamos a expandir, el valor está en las ideas, ¿no? Y de repente, ¡guau! Batalazo total, no hay dinero. Entonces, no, sí, digo, pues yo creo que en el arte pasó esto un poco, ¿no? Aquí en España, de que se creyó que se podía hacer un trabajo súper inmaterial y que iba a haber un retorno económico de eso. Y te ves como Dora García para mí, el caso paradigmático, que no puede vivir de su trabajo y está un poco amargada por eso. Incluso desde ahí, para mí, viene también en parte ese retorno a la materialidad, porque ahí algo falló. O sea, de repente no se fue consciente de que había una estructura hardware que había que mantener, se empezó a especular ahí y cuando falla el hardware, pues dice, pues, vamos a volver al museo, a ver qué pasaba aquí, ¿no? No sé, es interesante lo que dices porque yo creo que realmente también es una... Antes esta vez, ¿por qué está de moda todo esto y tal? Y es verdad que el tema este primero la distopía, ciencia ficción y tal, que es como ver también ese aparato económico y tal, en que de repente un montón de gente como no es dueña de nada, sino que bueno, te quitas aquí, te ponen allá y tal. O el tema este de plantear el materialismo, ¿no? O sea, el tema de la agencia, ¿no? Sé que bueno, es una cosa de ley y tal, pero que sí, yo creo que todo el tema del 15M de ocupar una plaza, de dar de repente eso me parece como el máximo ejercicio de poner relaciones y darle materialidad a relaciones y establecer reglas después como... Que me refiero que esto es un caso claro, o sea, había como un episteme digital, ¿no? Que a todos los foros, las redes, y de repente toma una fisicidad en el 15M. Y ahí genera una agencia real, ¿no? Que fue de repente todo esa amalgama inmaterial y dice, vale, toma un cuerpo, esto es el 15M, te subimos al mundo, en plan, hay una demanda ciudadana y empieza a tener un cambio político real. Entonces, ¿no? Que es interesante esta... Yo lo que entiendo sí también es eso, que nuevos rediseños también, como lo que entiendo yo es que también, y en todo este tema del neomaterialismo, si estamos todo el rato pensando en rediseñar el software, pensar esto de nuevo, pensar esto y tal, se llega a callejones sin salida y a veces, como el tema de lo que estabas comentando tú,
pues rediseñar el hardware, es decir, bueno, vamos a probar a hacer esto de una forma diferente, a ver qué es lo que sale. Crea también rediseños de software, ¿no? Entiendo que modificas una cierta cosa y haces una cosa diferente de lo que estabas haciendo antes, pero no veo que quite importancia a una cosa u otra. Sí, yo te lo entendí como nivelar, poniendo las dos cosas en el mismo plano, ¿no? O sea, no quería como sin decir, pues ahora sentémonos solo en sino como devolver una importancia, sobre todo es que yo lo veo así, Pablo Alsina era de Barcelona, si está en Barcelona, ahí hubo una época que era, vamos, como si ese algo objeto era un facha y creo que interesa, o sea, la posición allí está volviendo un poco a darle esa importancia otra vez a lo material. De todos modos, yo no lo entiendo, o sea, no sé lo que pasa en un pequeño radio de acción, pero en términos genéricos, o sea, eso que tú llamas la vuelta al objeto es el propio conceptual. O sea, desde mi punto de vista, todo lo que ha sucedido a partir de los años 70 es post-minimalista y post-conceptual. Por minimalista en el sentido de que es vaciar, y una vez que hemos vaciado, tenemos un objeto y tenemos la clara conciencia de que ese objeto está en un espacio, que el espacio es el espacio museal y que son las relaciones entre ese objeto vacío, o sea, entre el nihilismo y los espacios donde se generan sentido, donde a partir de ese momento tenemos que actuar. Y el conceptual tiene una gran propuesta hiperbólica, que es podemos hacer solo arte de ideas, pero resulta que eso es un fracaso absoluto porque la gran herencia del conceptual es todo lo contrario. Con cualquier cosa se puede hacer arte. O sea, lo que quedó del conceptual fue que podemos hacer arte con un proyecto de diapositiva, que podemos hacer arte con una zapatilla por dentro, que podemos hacer arte escribiendo en las paredes, que podemos hacer arte mandando mail, que podemos hacer arte, o sea, que podemos hacer arte con objetos, material. Y a partir de ese momento aparece una posibilidad plástica, que es, bueno, la posibilidad plástica que abre el conceptual a través de Duchamp, que es utilizar estéticamente los materiales no estéticos y utilizar los materiales estéticos no estéticamente, que es básicamente lo que tenemos aquí. O sea, coger las cosas de la calle, ready-made, utilizarlo estéticamente, y coger las cosas estéticas y perrearlas hasta quitarles aura tal. Y eso es, o sea, ahí yo creo que fue el propio arte el que se dio esas reglas del juego, que son las reglas del juego que a mí me parece que siguen siendo vigentes en los términos en los que yo entiendo el arte, que son términos muy historicistas, muy autorreferentes, muy de hasta aquí he llegado por esta lógica y de aquí no me salgo, porque si me salgo de aquí ya no puedo decir nada y me escapo. Y ahí es donde me acojonan un poco todas estas cosas, porque el problema no es un problema de jerarquías, de si está por encima la idea, o está por encima la materia, o está por encima el software, está por encima del hardware. Para mí, lo que viene a decir el texto es que estén el uno encima del otro, lo que son es una amalgama indisociable. O sea, que aquella vieja idea un poco idealista ahí está, de la pintura de toda la vida, que es lo primero de lo que empieza mofándose, ¿no? El mundo es un mundo material en el que hay cosas, y puede haber alguien con una idea que lo redibuje. Esto dice, esto es completamente imposible. Esto es completamente imposible porque, y a mí esto el problema es que me deja un poco paralizado por eso que tú dices, porque cambiar el mundo todo de golpe, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me agota. O sea, yo me había aprendido ya esto de que somos objetos, me parece cojonudo, pues si somos objetos me modelo. ¿No? Así, esto es como que modelar a Foucault, todo es así, como soy un objeto, pues entonces tengo la obligación del cuidado de sí, de modelarme y de hacer de mí algo estéticamente consistente. ¿No? Y ya está, y esto me parece estupendo. Y además, esa idea del sujeto-objeto o prosumidor o como lo que sea, a mí me da una cierta agencia, y entonces a partir de ese momento yo hago una serie de objetos que los cuelgo en un sitio para que llegue otro tipo y diga, mira, se ha buscado la vida haciéndose algo que hace una cosa con sentido, en fin, la teoría de la novela de toda la vida. Hay un tío que cuenta una historia para que otro tío lea la historia y diga, coño, hay historias con sentido. Este tío, aquí hay un personaje que tiene sentido, hay otro tío que genera el sentido del personaje, luego yo estoy empezando a cobrar sentido leyendo esto, luego a lo mejor todo esto tiene sentido. ¿No? Que es para lo que inventamos el museo, que es para que alguien vea que alguien se ha comido el tarro construyendo una cosa así, y lo diga, que puede construir una cosa así y tal, y nos animemos los unos a los otros y tal. Pero desde toda esta idea aquí, todo esto parece que es demoledoramente imposible. O sea, que estos son pajas mentales de soplapollas, que yo creo que es lo que somos básicamente. Por eso yo soy muy duchampiano. O sea, yo creo que esto básicamente lo que estamos haciendo aquí es lo que dijo Duchamp en 1912, que es pasar a la clandestinidad.
Es decir, el mundo se ha llenado de imbéciles, tenemos que pasar a la clandestinidad. Punto. Hay que dejar Facebook, hay que dejar no sé qué, dejar no sé cuánto, hay que hacer un grupo de marcianos y tal, y hacemos aquí terrorismo de lingüístico. Gente sin móvil. Y tal, gente sin móvil, no sé qué, y pasa a la clandestinidad y no hay otra historia. Pero bueno, la actitud moral. Qué bueno. Sí, es que no, quiero decir que y es lo que nos queda. Pero toda esta sensación, a mí es que lo que me aterra todo de este rollo postmoderno, eso que tú lo has dicho, porque todo esto de cuando leía Baudelaire y tal, es que no hay escapatoria. O sea, es que cuando tú te crees que estás en el fondo, es una construcción tal, que te sume, que te no sé cuánto, y tal, y al final, como todo es un puto objeto que no sé qué está pensando, y no puedo hacer nada, o sea, no me puedo construir a mí mismo, todo es una ingenuidad de aquí no hay salida y tal, entonces al final lo único que hago es tomar constancia y conciencia de que efectivamente todo está muy jodido, pero me voy con una sensación de ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo puedo hacer algo con mi vida, con mis clases, con mis relaciones, en un cubo blanco, en un sitio, con 4 amigos o tal, o tengo, y esto lo que me da la sensación es que o sea, que la materia es muy potente, muy arrolladora, que las cosas, tal y como están nos hacen, y que por mucho que tú quieras, Facebook y Zara y los videojuegos y los escaparates y las superficialidades y las no sé qué y las fotografías prácticas y las no sé qué, te supera, y tú y tu amigo el que sigue haciendo buenas fotos, unos pringados que andan por ahí con la... haciéndose pero si me estás buscando como el sujeto importante pero si es tan importante, a mí lo que me gusta de esto es, si es tan importante una silla como yo, pues, joder, todo lo que haga yo está de puta madre, porque... Total, la silla me permite sentarme y la quiero, joder, no, yo hace ya mucho tiempo que... Acabo de resumir este texto. Yo hace ya mucho tiempo que sé que las sillas son mucho más importantes que yo. O sea, vamos a ver. Yo me crié con una canción que decía quiero ser un bote de color y salir anunciado a la televisión, que era lo que había dicho Warhol. O sea, todo el mundo, o sea, desde el pop ya todo el mundo vio que lo que mola es ser un bote de color. O sea, y salir en la tele, ser un objeto. Y ahora ya todo el mundo quiere ser un objeto. O sea, pero esto es la teoría del Dandy desde el principio del 19. O sea, todo el mundo quiere objetuarse porque lo que mola son los objetos. Son los objetos los que hablan por nosotros. Por nosotros hablan nuestra ropa, nuestro coche, nuestra casa, nuestra bicicleta. O sea, los objetos son mejores que nosotros. Mi pregunta es todavía más ingenua, es ¿yo puedo hacer algo con los objetos o son los objetos los que lo hacen todo conmigo? O sea, ¿puedo ponerme de alguna forma la camisa, que es lo que yo creo que hace el arte? Lo que hace el arte es decir, claro, todos son objetos, pero ¿puedo colocar el objeto en alguna posición, en un determinado contexto, en un tal, de forma que tenga la remota sensación de que yo estoy diciendo algo a través del objeto que algún otro personaje pueda entender como una relación discursiva y no meramente como esto es una forma de relación que ha permitido el museo o el Estado o no sé qué y tal, y de aquí no podemos salir porque es previo a ti y tal, que es la sensación aquella agobiante que tenía con el marxismo. Hagas lo que hagas, ahí está la superestructura económica que todo lo puede y tal, entonces tú cuando creas que estás haciendo algo, en realidad es el propio capitalismo el que te permite, al final dices, pues nada, me hago un tiro, ¿no? Y no sé, a mí todo esto pero veo que ustedes... Hombre, pero yo lo veo diferente, bueno, al menos cuando leí el de Bruno Latour, el de Nunca Fuimos Modernos y tal, le hablaba un poco de precisamente para salir un poco de esa inconmensurabilidad del rollo postmoderno, ¿no? De que no puedo hacer nada y tal, precisamente esa ruptura, digamos, como dialéctica entre las cosas, nosotros y tal, no, ¿sabes? Romperla y naturalizarla. Un poco, eso entiendo yo, no lo tratan de una forma... Tampoco, o sea, yo no lo veo, a mí me parece como muy interesante, no lo veo como muy... O sea, lo veo negativo. Creo que realmente, por ejemplo, el texto de Manuel de Larne y tal, está interesante el tema de también como haciendo análisis, yo creo que más... O sea, mezclando eso histórico con